Hola a todos jóvenes, muy buenos días. Estamos en la ciudad de Colima. Arquitectos, ¿cómo está arquitecto Sergio? Ya Hola. tenemos tiempo sin vernos. Qué bueno que estás de regreso. Encantado de estar por acá. Arquitecto Luis Mario, Luis Mario, mucho gusto, bienvenido. muchísimas gracias. Arquitectos, platíquenos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues esta es una casa que hicimos para el concepto, queremos rentarlo por Airbnb. Sea un poquito como una casa vacacional, esa es la idea de la vivienda. Entonces estaba buscando, a veces nos metemos como un tema de un poquito más buscar ese modelo de negocio, ¿no? Que está Ok. funcionando. La idea de la casa. Entonces, pues la casa es de una sola planta, el lote mide 8 por 18. Ok. Digo, pues aquí se ven las alturas, es altura y media, entonces son un poquito más altas que el promedio de las casas de un solo nivel. La mayoría son de un nivel en esta colonia. No, fíjate que es variado. Tal vez acá al fondo, que los lotes son los más chicos de la colonia, sí los hicieron de un nivel, Ok. pero sí hay muchas de dos Hay muchas de dos pisos. niveles. Ajá. Y sí, también hay de un nivel. O sea, sí varía. ¿Qué altura tenemos en los muros? Porque pareciera que son dos, pero es 1.5. A ver, Arque. Este muro, pues el más alto viene de 5 metros y estos más bajos son de 3,5. Ok. Pues se hizo aquí la volumetría para aquí definir alturas. Está interesante porque no veo ni una ventana. Ah, sí, es que como es fachada sur, pues tratamos digo, aquí es Colima, pues es caliente, pues, entonces tratamos de evitar el asoleamiento. De hecho, los muros, esto, esto que abulta, lo abultamos ya con un aislante. Ah, sí, a ver, platícanos un poco sobre eso. Metimos una placa de panel W y aparte una placa de aislante. Entonces eso queríamos generar, digamos, este desfase entre este volumen y el muro de piedra. Interesante, ¿eh? ¿De qué espesor se genera todo el ancho? Aquí se siente un poco. Ah, es que tiene una tirita LED a lo Ah, mejor ahí. pensé que era el poliestireno. No, es la tirita LED. Ok. Y si funciona, me imagino que sí. Sí funciona. Está todo iluminado. Digo, No, me refiero al aislante. sí, Claro, sí. Y también la fachada, igual lo abultamos con la misma placa, digo, ahí se ve un poquito donde está la puerta. Nada más son estos dos muros, no, eh, ese no ¿Qué tiene. acabado tiene este muro? Este lo hicimos con liso, Liso. de Coref. De Coreb. Ok. Ujú. Y Y tiene un sellador también, ¿verdad? Tiene un sí, ligero brillo. metimos un sellador. Aquí usamos diferentes selladores. Por ejemplo, para el estampado es un sellador base aceite. Nos hace que saque más la textura. Y Ok. para este es un estampado de Beer, me parece, que es lo venden en Home Depot, base agua. Este nos da un acabado más uniforme. Nos deja pues ahora sí que el acabado como si estuviera húmedo, Ajá. pero mucho más uniforme. Entonces son las diferencias. Digo, ya, pues lo demás es jardinería, luces. Allá tenemos, bueno, aquí tenemos un poquito de estos acabados de martelinado y viceversa, ya también en los escalones. Se ve bien La, el martelinado, ¿eh? Le da un buen toque. sí, Y la madera es natural. sí, la madera es teca, es natural. Y aquí no la protegieron, no pensaron en hacer algún tipo de cubierta o no le pega el sol. No, sí le pega el sol todo el día, digo, estamos, es, está, creemos que va, digo, obviamente por ser fachada vista sur, pues necesita más mantenimiento. Pero la teca, pues es una de las maderas duras, entonces realmente es resistente al agua, a la humedad. Está diseñada para los decks, ¿verdad? De las albercas. Está diseñada para los decks de las albercas, para regaderas, etcétera. Entonces, pues sí nos salió un poquito caro la puerta en comparación a lo mejor al nivel de la casa, pero yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Por el diseño. Sí, 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 levanta mucho. O sea, esos dos materiales, la piedra que tenemos acá, que es San Andrés, ¿verdad? Piedra Me Es parece San Andrés. muy bonita.
y la madera natural, pues sí levantan mucho la calidad de la fachada. Y el elemento este más bajito que ahorita vamos a descubrir qué es, pues también se siente armónico, ¿verdad? Como con estas texturas como suaves, no sé. Sí, y pusimos el detalle del domicilio, ¿no? Que a veces Ujú. nos da un poco de ruido dónde poner el número. Queda bien. Pues, ¿qué les parece si entramos, jóvenes? Sale. Vamos a conocerla. Entonces, para Airbnb, ustedes me dirán un poco de los costos, cómo lo planean el negocio, cuánto cuesta el terreno, cuánto cuesta la obra, o sea, si se espera un retorno de inversión, en cuántos años. Y Sí, luego sí, el tenemos todos interiorismo, estos ¿verdad? datos, Porque, claro, sí, es parte de. mira qué bonito se ve. Oye, está muy bonita, felicidades. Muchas gracias. Fíjense el espacio, qué amable se siente como una casona antigua, ¿verdad? Como que Sí, las vigas de madera naturales, y es un techo como de petatillo. Es con loseta de barro este techo. Ok. Con sí, vigas de palma de madera. Es madera de palma, perdón. ¿En serio, madera de palma? sí, aquí usamos mucho la madera de palma, sobre todo para vigas, techumbres. Entonces usamos Muy bien, ¿eh? pues estos métodos, digamos, tradicionales de aquí de la región y los mezclamos ya con un poquito de otros acabados externos, ¿no? Como es el Ujú. chucum, como es otro tipo de acabados. Este, Incluso Pues, para el suelo, pues ya le metimos microcemento con un poco de pigmento. tiene muy bonita luz, ¿eh? Sí, el cubo de luz, bueno, la alberca nos ayuda a iluminar lo que es la casa completa. Pues todos los espacios giran alrededor del patio central, que es lo de la casa. Tiene este concepto de las casas coloniales, ¿no? Tradicionales de aquí de Colima. Ujú. Muy, muy agradable. Claro, y ahí subimos el techo casi a 5 metros, ¿verdad? Sí, este detalle de la doble altura, pues es algo que las personas disfrutan mucho, ¿no? Es otra sensación, te abre mucho el espacio, te da Y bueno, aquí aprovechamos, digo, tal vez lo reducimos un poco con ese candil que pusimos ahí. Pero se ve bien, se ve bien. Y me gustó mucho el interiorismo, la elección de los muebles. Esos silloncitos con los grises claros, las maderas claras también se ve muy armónico. Sí, traemos pues tratamos de mantener el concepto, ¿no? Una Ujú. arquitectura más cálida, ¿no? Eso es básicamente lo que estábamos buscando. Que evocara un poco este estilo playero, ¿no? De a lo mejor Ándale. cuando vienen a Colima, pues el calorcito, se antoja la alberca, entonces tratamos de cuidar que fuera una casa que te diera la bienvenida al entrar. Y lo hacen. Y el piso de la elección del microcemento ya nos dirán cómo les va, pero estéticamente es muy, muy agradable, ¿verdad? Se siente otra vez esa casa playera, pero elegante, ¿verdad? Sí, digo, a ver cómo nos va, pues luego se desmolacha mucho, ¿verdad? Es delicado, pero Vamos a esperemos que ver. aguante. Digo, está pulido abajo, de todas formas. Nada más para darle el pigmento y el color, ya utilizamos microcemento. Ok, ok. Entonces, realmente, aunque se desmolache, pues no se percibe tanto porque abajo está pulido. Claro, eso, Este, eso es muy bueno. Entonces estamos en la cocina. ¿Qué materiales tiene la cocina? la cocina, las cubiertas son de Corian. Corian. Tenemos, pues ahora sí que el salpicadero es un azulejo, tal cual. Todo lo que es, las puertas, pues son de MDF con melanina y nada más pusimos estos detalles en esta tela. Ese sí, no sé cómo se llama, yo fui y la compré. ¿En dónde la compraste? Allá ¿cómo se llama? En Modatelas o Parisinas, una de esas que venden telas así. Ok. Este, Y digo, ya metemos, pues digo, al final, aunque sea una casa para Airbnb, pues tenemos que pensar un poquito a futuro, ¿no? De que tal vez en algún momento tengamos que vender la casa, entonces ya la cocina, pues ya le dejamos todas las amenidades que son, pues, para un funcionamiento adecuado de una familia, ¿no? Ujú. Tenemos algunas instalaciones ocultas, que son, por ejemplo, los contactos, la parrilla, ya tenemos algunos, enchufes con USB, con puerto C, entonces... Digo, creo que es algo que tanto puede funcionar como
una renta ocasional de Airbnb como puede, pues prácticamente comprarle una familia y vivir, con todas las amenidades de una casa normal, ¿no? Digo, creo que eso es, lo que cuidamos al momento de diseñar las cosas, que tengan ese doble sentido, porque si uno las dirige específicamente para un rubro y al rato las circunstancias cambian, como que ya es más complicado adecuar la situación. De acuerdo. Qué agradable está el patio, ¿eh? Y la alberca creo que es clave. Porque sí, jóvenes, hace mucho calor. Entonces, si se vienen a pasar unos días acá a Colima, necesitan una alberca. Platícanos de la alberca, es cemento pulido. Es chucum. Es chucum. Es chucum. Hay algunos detalles que se dan conforme la obra, ¿no? Y al final, digo, terminamos agradecidos. Como ese detalle del zócalo verde, creo que le da un buen toque al espacio, pero realmente fue algo no planeado, ¿no? Que me hizo la alberca, se equivocó con los niveles. Y entonces yo dije, no, pues hay que meterle algún detalle, y fui y busqué un zócalo verde y creo que me gustó mucho el resultado. Se ve muy bien, se ven los materiales, ¿verdad? Ahí jugando en la composición, como la viga de madera. Esa viga de madera, ¿cómo fue el proceso? Esa viga de madera está barrenada al interior y tiene una placa incrustada. Y en el muro igual, barrenamos lo que son los castillos. Bueno, aquí tengo una columna de acero en esta esquina. Barrenamos del otro lado el castillo y de este lado soldamos directo a la columna de acero la placa que venía en la viga. Entonces pues queda oculta, como incrustada. Aquí se alcanza a ver un poquito ya de este lado, pero nos hace falta resanar. Todavía no la terminamos al 100%. Pero ya se ve. Sí. ¿Y qué dimensión quedó el patio? Este patio se siente muy bien. Este patio debe de tener... ¿Será como un 5x4 y medio? 5x... Más o menos. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque la alberca mide 2 metros de claro libre. Y mide 4 y fraccioncita, creo, a lo largo. Ok. Sí, creo que es funcional el espacio más que otra cosa. Y lo que también pensamos fue en hacer la alberca así en desnivel. Esos desniveles nos ayudan, es muy cómodo, es muy flexible, porque funciona como para los niños, esta parte, pero al mismo tiempo funciona para estar sentados. O sea, uno como adulto puede estar sentado y te queda como si fuera un pequeño jacuzzi. Claro. Es cómodo. Entonces, tienes esa versatilidad. Digo, obviamente no es una alberca para nadar, es una alberca para pasar el rato. Pero sí me gustó, sí está muy cómoda, la verdad. Sí, no, los jacuzzis son bien importantes. Y el área, pues, donde pueden estar los niños un poquito más nadando, pues está excelente. Y de hecho, los 4 metros y medio que tiene el espacio, bastante bien. Y platícame, ¿cuál fue el concepto, verdad, de estar utilizando todos estos detalles que le dan mucha calidez a la casa? Sí, pues nos fuimos, digo, esta como, pues, realmente es la casa la hicimos de aquí, por parte de la empresa. Pues teníamos esa flexibilidad de estar jugando con el diseño, ¿no? Entonces, primero teníamos la idea de meter, pues, con pura madera, a lo mejor puras fajillas y hacer un pequeño voladizo. Y ya después como que le fuimos dando este toque, el mismo diseño nos fue llevando este toque playero y quisimos conservarlo y meter cuerdas, ¿no? Digo, aquí se ve curioso porque se nos ve unas de un color y otras de otra porque nos llovió cuando estábamos instalando. Pero me gusta, o sea, al final me gusta que se vaya envejeciendo, y cómo van envejeciendo los materiales creo que le da mucha personalidad a la casa. Sí. Entonces, lo único es nada más arriba, sí tuvimos que meter una cubierta, precisamente ya para protegerla, que quedara nada más como un falso plafón la cuerda. Creo que le da mucha personalidad a la casa. Sí, y en la noche pues también es otra sensación porque la iluminación te resalta mucho los detalles, ¿eh? Claro. ¿Y qué tipo de vegetación utilizaste? Se ve muy bien, se ve como otra vez, como vegetación de playa. Justamente le dicen espuma de mar estas ramitas así. Le dicen espuma de mar. Lo demás pues buscamos esta vegetación más tropical para darle también ese mismo sentido, ¿no? Entonces,
Nos ayuda, pues no le da tanto el sol, entonces creo que se nos está dando bien, o sea, no le da el ensolamiento directo, Ujú. está funcionando bien. Metimos algunos colomos, pues la espuma de mar y dos, tres, marianitas. Creo que te está dando bien. Excelente, ¿no, hombre? Súper bonito. ¿Y cuántas recámaras tiene la casa? Son dos recámaras. eh, a tu espalda está la recámara, digamos, secundaria y está el baño compartido. Este baño compartido, pues es el que da servicio a las áreas sociales y a la recámara secundaria. Qué bonita luz. ¿Qué acabado tenemos en los muros? Es estuco. Aquí nada más le pusimos estuco y lo sellamos. ¿De qué marca es este estuco? Esa es tu cobra de Perdura. Ah, estucobra. Interesante. Parece chocún también, ¿verdad? Sí, nos gustó porque ya queda ese tono, ¿no? O sea, ya queda el pigmento. Ujú. Entonces, es mucho más económico. Siendo sincero, apenas lo vamos a calar con el tema por ejemplo, en el área húmeda de la ducha. Ujú. Pero ya lo hemos puesto antes y no nos ha dado problemas con la humedad. Excelente. Me gusta ese acabado que tiene. Y bien pulido, ¿verdad? Sí, va pulido. Oye, ¿y estos lavamanos los hicieron ustedes? ¿O Eh, ya se compran? el ovalín lo compramos. El- la loza, pues la hicimos nosotros. Ah, ok, es que parece que estuviera prefabricado. Se ve muy bien. Que quedó chiquito, ¿verdad? Como de 40 centímetros. Sí, de 40 centímetros. Por eso tuvimos que girar un poco el monomando con el ovalín. Sale un poco incluso de la barra. Pero pues lo diseñamos precisamente para que pudiera abrir y cerrar bien la puerta. Ujú. Sin problema. Oh, quedó muy bien. Entonces es un baño completo porque le sirve a la recámara secundaria. Sí, le sirve a la recámara secundaria. La recámara secundaria. Qué bonito patio. Es el patio sur. Sí, como es vista sur, pues tratamos de protegerlo hacia el exterior. Ujú. Entonces usamos el muro pantalla de un arquitecto que conozco. Eso es todo. Y ya las plantas se están dando, ¿verdad? Sí, sí, nos tocó todavía temporal de lluvia, ya ves que este año llovió mucho. Ujú. Entonces cuando las pusimos todavía está lloviendo, entonces se nos ha dado muy bien las plantas aquí. Estas plantas son más de sombra, entonces como realmente los protege del exterior, creo que se han adaptado muy bien las plantas, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene la recámara? Esta recámara debe de tener 3 metros, 3 por 3. 3 por 3 libres. Sí, Y hace su closet otra vez con la misma tela. con la misma tela, sí, afirmativo. Se siente Mérida, ¿no? O sea, en Mérida lo hacen por la humedad, Ajá. ¿verdad? Para que Que la aquí ropa también no es se... muy húmedo, ¿eh? Ok. O sea, bueno, por experiencia con Lima, o actualmente tal vez porque han incrementado las lluvias, pero Ujú. tenemos muchos problemas de humedad. Sí te creo. No, pues súper suave la luz. Aquí tenemos una altura más baja que en la sala, ¿o es la misma? No, que en la sala es más baja, pues es doble altura, pero que en el comedor es la misma. En la comedor es el mismo. Sí. ¿Qué altura traemos aquí? Son 3 metros libres. 3 libres aquí. Ok. 3 metros libres. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tengo 90 metros. 90 metros. 90. Buenísimo. ¿Y ustedes hicieron todo el interiorismo? Sí, sí, nos tocó a nosotros diseñarlo. Está bonito aquí las raíces. Muy bonita. Fuimos de shopping a Ya me Tonalá. imagino. Muy bien. Y también la elección de las ventanas con estos perfiles rectangulares o este diseño. Sí, pues es siguiendo el estilo de la casa, ¿no? Creo Ujú. que le va muy bien al estilo. Ujú. Este es el patio de servicio, lo protegemos con un espejo. Pues la intención es como es un Airbnb, lo que íbamos a generar en este espejo, si quieres ver, Ok. era es un spot para que se puedan tomar fotografías. Entonces ya generamos este espacio que te da la vista posterior de la alberca. Ah, ok, ok, ok. Se ve muy bien. Entonces cuidamos esos pequeños detalles que al final, pues aquí las personas vienen y se toman. De acuerdo.
Y esta es la recámara principal. Ok. O sea, el terreno no le solicitaron restricciones posteriores. Se construye hasta el límite posterior. Tenemos restricciones en planta alta, en planta baja no estamos restringidos. Ok, no, pues qué bien. Les permite aprovecharlo prácticamente todo. Sí, por ahí hay unas, bueno, extracurricularmente. La alberca sí tiene las restricciones, ahí sí nos multaron. Ok. No podemos pegarle a paño del otro lindero, teníamos que separarnos al menos 1.5 metros. Metro y medio. De acuerdo. Entonces ahí sí fue pues decidimos pagar la multa al final. Ok. Bueno, regresando a la recámara, jóvenes. Pues, ¿cuánto mide, verdad? Mide como 5 metros. Mide 5 O metros. más, ¿verdad? Sí, mide como poquito más de 5 metros. Sí. Poquito más de 5 metros, como unos 5.50 más o menos. Excelente. Esta se queda con luz, pues con una luz muy suave, ¿no le pega el sol directo? No, porque tenemos la doble altura de la sala que nos protege Ok. el asolamiento directo. Entonces, digo, todavía nos falta poner cortinas, pero ya estamos en las últimas, ya casi queremos empezar a rentarlo. Excelente. Oye, ¿y en cuánto se va a rentar por noche, más o menos? Ay, sí, me preguntas lo que todavía no definimos, pero he estado checando y debe andar como en unos 1.500 la noche, más o menos. 1,500 pesos la noche. Excelente. Sí, Para 4 personas, Son ¿verdad? 4 personas, 5 porque en la sala hay un sofá, cama. 5. Ujú. Excelente, excelente. Pues mucho más barato que el hotel, ¿verdad? Sí, si está vienen más 5 barato que el personas. Digo, debe rondar por ahí el precio y ya más impuestos, pues obviamente sube, pero sí, más o menos debe rondar por ahí. Ya estuve revisando los Airbnb y sí, más o menos andan por ese precio. Muy bien. Y de este lado es el baño. Ah, de este lado es el baño, sí, igual aprovechamos las puertas para poner los espejos para... Ah, qué bonito el acabado, ¿eh? Es que la verdad, jóvenes, ese acabado pulido, natural, pues le da esta sensación, ¿verdad? Una sensación muy, muy agradable. Luego las cubiertas que las hayan dejado de concreto, es concreto blanco. No, bueno, eso es concreto, pero igual con el estuco le damos el acabado, para que fuera uniforme con el resto de los muros. Hay que empezar a usar cada vez más estos estucos, ¿verdad? Sí, ya cada vez lo estoy empezando. Y casi siempre lo usan nada más como un acabado base. O sea, ponen el estuco y le dan terminación con algún pulido. Incluso nosotros para aplicar el liso, primero le damos con el estuco y después aplicamos el liso. Entonces el estuco normalmente lo usan como un acabado base, antes del acabado final. Pero particularmente lo que es el estucobra, a mí me gustó mucho el pigmento que tiene, entonces decidí dejarlo como acabado final ya. O sea, ¿te refieres a que primero lo dejan base y luego le aplican un color, por ejemplo, una pintura? Un color puede ser, puede ser que lo pulan color cemento, por ejemplo, pero sí he notado que utilizan mucho el estuco como una base. Porque es más económico, entonces te ahorras, lo dejas ya casi pulido nada más para darle el pigmento, el acabado final con el acabado que tú quieres utilizar. Por eso utilizan el estuco de base, precisamente porque es más económico. Sin embargo, volvemos al tema, ¿no? Este estucobra, a mí me gustó mucho cómo se ve al natural, entonces decidí dejarlo con el mismo acabado. Excelente, gran comercial para Estucobra, jóvenes. Sí. No fue pagado, jóvenes de Estucobra. Patrocínenos. Muy bien. No, la verdad, los buenos materiales hay que compartirlos, ¿verdad? Para que la gente los conozca. Digo, hay gente que es más... Que fíjate, aquí le vuelven a poner la madera de teca. Sí, es la misma madera teca de la puerta. Y le hacen un pequeño desnivel, ¿verdad? Para traerla. La charola tiene su desnivel, donde está sentado, digamos, la madera y la tina. Y ya nada más va el entarimado, entonces esto queda superficial, la madera nunca el agua nunca se estanca en la madera, corre por debajo de ella, entonces te soy sincero, vamos a ver qué tal funciona, porque ya aquí está más encerrado, entonces yo quiero creer que va a funcionar bien. Pues no le veo fallas, ¿no? Al final. ¿O a qué te refieres que falle? ¿La madera que se empiece a...? Sí, que se empiece a lo mejor a podrir o con hongos o algo por el estilo.
Es uno de mis experimentos, ¿no? Ya te platicaré cómo me fue. Excelente. El baño, jóvenes, mide más o menos como 2.40 por 2.90, algo así. Y me gustó el mueblecito que lo dejaste acá atrás. Sí, digo, eso también es más funcional para cuando sea una casa Ujú. de uso diario, ¿no? O Sí, sea, más sí, sí, sí. que para rentar, pero pues tratamos de optimizar y aprovechar los espacios. Al final, una casa de 8 por 18, sí es un terreno medio, pero sabiéndolo acomodar, creo que te funciona y sirve para muchas cosas, ¿no? Excelente. Pues muchas felicidades, en este emprendimiento. La verdad que muchas felicidades, Muchas arquitecto. gracias, muchas gracias. ¿Tú en qué participaste en la obra? Cuéntanos. Pues apoyamos entre los dos en el diseño, Ah, tu diseño y construcción. proyección, diseño y construcción. Ok, ok, ok. Sí, pues entre los dos participamos en todo el proceso. En todo. ¿Y cuál fue el principal reto de este proyecto? Pues pues es que pues no hubo un reto como tal porque pues fue una obra ahora sí que de diseño libre. O Ujú. sea, no es como otro tipo de vivienda donde tú tienes un diseño y pues lo que te limita es el cliente. Y aquí ahora sí que fue un diseño abierto a lo que, pues a lo que nosotros proponíamos, así como sin limitaciones. Pues así como un reto fuerte no hubo como tal. Y La pues única nada más la parte limitación era económica. el dinero, ¿verdad? El más reto es la parte económica, porque pues sí fue una inversión, propia, ¿verdad? Como quien dice. Claro. Entonces el mayor reto, pues, la inversión. Cuidar la inversión y Cuidar la se pusieron inversión. un tope. Dijeron, a ver, tenemos 2 millones, o tenemos 3, o tenemos 4, o no. No teníamos un tope como tal, pero bueno, teníamos un tope que era, yo creo que nos pasamos del tope, ¿no? Sí. Queríamos invertirle a lo mejor 1.200.000 y nos fuimos a 1.500.000, ¿no? Digo, al final, como uno es arquitecto, tal vez pecamos de eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues sabes que prefiero una madera de teca. Prefiero, Las puertas no dijimos de qué material eran. las puertas son de rosa morada. Pues, Medios marcos de rosa morada. Entonces, a la hora también de escoger el mobiliario, pues sabes que hay que gastarle un poquito más. Claro. Entonces, al final, digo, sí nos pasamos del presupuesto, pero pues creo que valió la pena. Digo, al final terminó siendo un proyecto que nos gustó mucho. Siento que es un proyecto muy cálido, que la gente, ha venido muchas personas a preguntarnos que si la vendemos, se pasan, nos piden informes. Entonces, como que sí hemos estado tentados, ¿no? A decir, bueno, pues a lo mejor si me llegas el precio, te la vendo, ¿verdad? Pero sí creemos que ha dado muchos buenos resultados en el sentido de que les ha gustado mucho a las personas. Sí. O a lo mejor el estilo es muy común en Mérida, todos traen ese toque, sí, pero aquí no es pero como- aquí todavía apenas están empezando a diseñar con estos conceptos, ¿no? No, yo creo que no la vendan todavía, ¿verdad? Trabájenla un añito, 2 añitos y quizá ahí se dan cuenta si la deben de vender o no. Sí, yo creo que ya el modelo de negocio es el que nos va a dar la pauta para saber si hacemos otra o vendemos esta. Sí, 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 sí. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a rentar, ¿verdad? Como que todo el mundo quiere vender y vender y vender, pero yo creo que el verdadero negocio es rentar. Sí, o sea, es un negocio duradero, ¿no? Y Ajá. el rentar, el vender es pues estás expuesto a las olas del mercado, como son altas o bajas. Entonces, y una renta, si logras establecer un negocio que te esté generando ingresos, constantes, pues no hay mejor que eso, ¿no? Luego, como yo ya me voy a jubilar, Sí, ya llegó el No, momento. La nueva edad de jubilación son los 40, jóvenes. el casi llegamos. arquitecto se va a quedar con la empresa, yo ya me voy. Y arquitectos, a ver, porque la gente los está viendo y quiere saber cuánto cuesta hacer algo como esto. Ya lo dijeron, ¿verdad? Dijeron más o menos 1,5 millones. Ujú. Pero si lo dividimos entre los metros cuadrados, ¿qué nos da? 1,5 millones entre 90. Como 15.000 pesos. 15,000 el Con metro. estos acabados. Sí, son como 15,000 metros cuadrados. Pues bastante, bastante competitivo. O sea, si yo llego con ustedes como cliente y les digo, oigan, quiero hacer una casa, me cuesta 15,000 pesos el metro cuadrado hacer algo como esto. Sí, digo, creo que ahí no está incluida la alberca, pero sí. Excelente. Lo demás, sí, sin problemas. ¿Y eso qué me incluye? ¿Me incluye honorarios del arquitecto? Todo, Todo, honorarios, permisos, Permisos de construcción, permisos de construcción, seguro social. seguro también, sí.
Todo ya está incluido en ese precio. Pues muy competitivo, jóvenes, ¿eh? Y ahorita Colima está despegando, ¿verdad? Sí, Sí. está creciendo mucho en este. Bueno, digo, aquí hay algunos, pero es que nosotros optimizamos precio en algunos materiales. Por ejemplo, pisos, pues no metemos los pulidos, ¿no? Entonces ahí ya nos ahorramos unos cuantos. Pero el microcemento pues, también cuesta, ¿no? ¿O no? Sí también cuesta, pero nos cuesta más un piso, porque nosotros lo pulimos. Si tú... Ah, o sea, no contrataron una empresa de No, sí, microcemento. exactamente, ajá. Ok. Si contratas una empresa, sí te sale casi lo mismo. Sí, Pero sí. como nosotros lo pulimos, la verdad ahí sí nos ahorramos unos pesos. Los muros también nosotros los enjarramos con yeso. Entonces le da este acabado pulido, pero pues también nos baja mucho el costo. Entonces, buscamos dónde sí podemos ahorrar y dónde sí vale la pena invertir. Entonces, por eso podemos tener a lo mejor ese precio competitivo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de casa y dependiendo los acabados o el equipamiento que requiera la casa, pues ahí se va elevando un poquito el costo, ¿no? De acuerdo, pero vamos a decir que de punto de partida son 15,000. Sí. Ya el sueño es el límite. Sí, sí, ya. Exactamente. Muy bien, pues jóvenes, ¿cómo nos podemos contactar? Estamos como Slab Arquitectura, estamos en Instagram, Facebook, en redes sociales, y pues aquí tienen su oficina en Colima, ¿no? Por si. ¿Construyen en todo Colima Sí, en Colima y Jalisco. y Jalisco también? Sí, en Jalisco Excelente. nos ha tocado construir mucho para acá, para el También hacemos proyectos. sur de Jalisco. Buenísimo. Y proyectos sí hacemos mucho, ¿eh? Sobre todo nos han contratado muchos, Sí, en parte del país, en Michoacán, en Campeche, Colima. Excelente, excelente. Pues y mucha seguramente- gente de México que está en Tijuana. Estados Unidos también nos ha contratado. Saludos a todos nuestros paisanos, ¿verdad? No lo decimos lo suficiente, pero este canal está lleno de paisanos. O sea, mucho amigo mexicano que está ahorita viéndonos desde Estados Seattle, Unidos, desde sí. Washington, desde todos esos lados. Sí, fíjate que es un mercado bien importante. Bueno, yo creo que es un mercado que va en auge muy importante porque sí, muchas personas de allá me buscan y a lo mejor piden el puro diseño, pero sí, sí es competitivo. Nosotros, digo, ya como comercial, ¿verdad? Estamos haciendo un fraccionamiento en Alcaraces, Cuauhtémoc, que es aquí antes de llegar a Colima. Ok. Es un clima diferente a porque allá es muy fresco, o sea, es muy, muy fresco, es un clima muy, muy agradable. Está por la 20 autopista 10, 15 minutos, 20 minutos se me hace mucho. Y los lotes son grandes, o sea, 10 por 25, los más chiquitos, entonces son lotes mucho más grandes. Y curiosamente hago este comercial porque curiosamente todas las personas que nos han comprado en preventa, nos han apartado lotes, son personas que son de Colima, pero no viven aquí. Ok. O sea, muchos son de Estados Unidos, otros viven ya en Guadalajara, Ciudad de México. Entonces, como que buscan su casa en Colima, Ujú. un lugar más fresco, más bonito, conectado, pero no tienen esa dinámica de vivir en el entorno, que tengas que llevar a los niños a la escuela. Entonces, como que es un fraccionamiento de segunda vivienda. Y sí, muchísima gente de Estados Unidos nos busca mucho, tanto por fraccionamiento como para diseñar. Entonces, es como un mercado que no hemos explotado y creo que es un muy buen mercado. Sí, no. Hay que explotarlo. Jóvenes merecen ser explotados por los arquitectos. No, y de verdad lo merecen, porque cuando no contratan arquitectos, yo ya he tenido muchas citas con gente que manda dinero y le hacen cualquier cosa. Ah, sí. Entonces, sí. no es gasto, jóvenes, es inversión, es cuidar del dinero que te costó tanto ganarlo. Sí. O sea, no te arriesgues, no te arriesgues. Yo hice un diseño, me acuerdo, y lo construyó un albañil, y pues ahí más o menos como que se parecía. Pero, Sí, no es lo mismo como uno estar viendo o sea, supervisando y llevando a cabo y al final de cuentas, pues es una inversión que más o menos va a ser arriba de 1 millón, 2 millones. Muchas veces un Entonces, patrimonio es un completo de las personas, ¿no? Ujú. Muchas veces gastamos lo que no tenemos, nos endeudamos para cumplir el sueño que es De la casa. hacer la Es casa. un sueño que he tenido toda la vida, o sea, tener una vivienda, una casa. Y Exacto. pues hay que cuidar. Siempre somos muy respetuosos en ese tema, ¿no? O sea, tratamos de que cada proyecto sabemos que es la meta personal de cada persona, ¿no? Entonces, uno como arquitecto tiene que ser psicólogo, sociólogo, para interpretar lo que la persona te está tratando de decir y poder plasmarlo en un proyecto, ¿no? Entonces, ese sí es
algo de lo que predicamos, de tener mucho cuidado también con cómo se vive el proceso de una obra, porque es muy desgastante para todos. Sí. O sea, tanto para los clientes, porque ellos viven mucha incertidumbre al estar construyendo, invirtiendo todo su capital en un sueño, pues como para los trabajadores que tienen que estar lidiando con los arquitectos tienen que estar lidiando con trabajadores, pero o sea, realmente es algo muy complejo. Sí. Entonces sí tratamos de generar esta empatía entre todas las partes para poder llevar un proceso más armonioso. Excelente. Pues les deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y seguiremos visitándolos cada año mínimo, jóvenes. Ah, sí, Gracias. Abraham, gracias. Muchísimas felicidades y mucho éxito. Les quedó muy bonita. Muchas gracias, Abraham. Vénganse a hospedar aquí a Colima para que se coman un buen coco, jóvenes. Ya nos vamos. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes desde Colima. ¡Adelante!